Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte 10. Como usted sabe, durante toda su campaña electoral, podríamos decir que en sus campañas electorales, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió invariablemente a los salarios de los privilegiados, contrastándolos con los salarios que recibimos la mayoría, que son verdaderamente miserables. Y a partir de esto se aprobó una ley de remuneraciones que contempla que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, que se fijó asimismo el sueldo de 108,000 pesos. Y esto ha traído consigo, pues, una discusión, creo que por primera ocasión, una discusión entre poderes. El poder legislativo que aprobó, el poder judicial que se niega a acatar porque alegan independencia, y el poder ejecutivo, pues que como árbitro de este encuentro no está nada ajeno, ni como árbitro, ni como parte en este asunto. Y para platicar del tema esta noche, nos acompaña a Alberto Pérez Blas. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Alguien de casa, el licenciado Alberto Bullrich. Usted lo conoce, él participa con nosotros también aquí en MXN Televisión, pero independientemente de su participación en su canal, pues es un connotado jurista de quien aprendemos invariablemente muchas cosas. Alberto Bullrich, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, un placer. Al contrario, qué bueno que nos acompañes. Ahora vemos tus cápsulas con gran enjundia. Gracias. Con gran enjundia, donde hablas de la justicia. Y hoy hablamos, pues, de una injusticia que se refleja en los altos niveles salariales de los privilegiados. Así es. Y no solamente hablamos, los bajísimos de nosotros. No solamente hablamos de una injusticia, hablamos de un principio. Hablamos de un principio que ha sostenido el presidente electo, ahora nuestro presidente constitucional, don Andrés Manuel López Obrador, quien ha privilegiado el principio de congruencia. Él ha sido congruente desde su campaña electoral hasta este momento. ¿Por qué ha sido congruente? Siempre nos prometió una austeridad que hasta la fecha ha sido cumplida. Y la contraparte está sosteniendo un principio de incongruencia porque están pretendiendo ser jueces y partes en una controversia donde ellos tienen un interés, sea legítimo o no sea legítimo, pero hay un interés. Ese interés les impide, como juzgadores, el resolver su propia contienda. A eso se debe el principio de incongruencia que están sosteniendo. Es indigna la posición que han adoptado y que siguen adoptando algunos jueces de toda la República, algunos magistrados y la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Cabe recordar que esos ministros fueron designados, fueron propuestos por el Ejecutivo anterior, por los ejecutivos anteriores. O sea que están muy acostumbrados a un sistema de corrupción, como el que nos dejaron los presidentes que fueron antes de López Obrador, electos como tal. Consecuentemente, esta lucha, esta confronta de opiniones va a traer como consecuencia dos factores coyunturales. Primero, que la democracia puede verdaderamente quedar muy sólida a raíz de esta discusión, siempre y cuando se acepte que los ministros no pueden formar parte de sus propios intereses, no pueden juzgar sobre sus propios intereses. Eso es indigno de cualquier toga. Pero también trae otra vertiente, que puede ser la más peligrosa, que se deteriore nuestra democracia. Es ahí donde le podemos y le debemos exigir a los togados, a los impartidores de justicia, que recapaciten y ellos juraron cumplir con la Constitución. La Constitución es nuestra ley suprema y nuestra Constitución no admite ni impunidades ni abusos de poder. Claro. Ahora,
Esta suspensión que ha decretado la Suprema Corte por voz de uno de los ministros es también indigna, porque está extralimitándose dentro de toda su misión constitucional el ministro. Un juicio de inconstitucionalidad no trae como consecuencia jurídica inmediata la suspensión de la ejecución de esa ley. Entonces, el ministro se excedió, por eso no deben de ser ellos jueces y partes. Se excedió protegiendo lo que él considera sus legítimos intereses, se fue a tildar desde el inicio una ley que todavía no ha sido debatida. Entonces, estamos mal. Esas togas están actuando incorrectamente, esas togas no están siguiendo los cánones del espíritu que nos exige nuestra Constitución política. Por eso es el repudio de tantos y tantos mexicanos hacia esos sueldos indignos, porque si los comparamos con lo que está percibiendo el común de la gente, oigan, y dicen que son merecedores del sueldo para no corromperse. Lo peor es eso. Que eso es la estupidez más fuerte que tasan su honestidad en dinero. En cuestiones económicas, ¿no? En cuestiones económicas. Eso es ser honesto, ¿no? Ley significa más que dinero. Y para ellos el dinero significa más que la ley. Entonces, incongruencia total de los señores ministros. Alberto, una pregunta. Hablando en términos estrictamente jurídicos, indistintamente de los matices políticos que tiene este asunto y que seguramente abordaremos a lo largo del programa, yo te quisiera preguntar específicamente y en función de lo que acabas de mencionar, si no fuese la Suprema Corte de Justicia la que debiera de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de esta ley, ¿cuál sería entonces la instancia? Porque no habría otra que tuviera el rango constitucional para poderse pronunciar sobre una ley emitida por el Congreso. Sí, al excusarse la Corte, exacto, o uno de sus miembros, tendría que haber una instancia. Sí, la instancia sería una instancia internacional, obviamente ajena a este conflicto, porque no se puede dirimir un conflicto donde hay un interés notorio, permanente. Entonces, si entiendo bien, la Corte debería de excusarse de conocerlo y trasladarlo a un tribunal internacional. De carácter internacional. Ya nuestra ley lo permite. Esas reformas al primero constitucional hablan del respeto a los derechos humanos. Pues ese respeto a los derechos humanos inclusive incluye ese tipo de situaciones donde hay una confronta jurídica en un momento determinado, donde se dicen afectados derechos humanos. ¿Cuáles son la afectación mayor? La afectación que tiene el pueblo, la afectación que tiene el pueblo de no recibir una justicia transparente. Entonces, esa situación ya lo ha determinado los tribunales europeos en un momento determinado, los defensores de derechos humanos, y lo ha hecho con gran prontitud y con excelsa cultura jurídica. Entonces, los tribunales internacionales pueden dirimir este tipo de controversias. ¿Cuál sería el tribunal concretamente? Podría ser el Tribunal Haya, concretamente la Haya. ¿La Corte Penal? La Corte Penal. La Corte Penal, porque independientemente de esta situación, pueden surgir conductas delictivas, y entiéndase bien por conducta delictiva, el que estén medrando con esos intereses y ellos están tratando de hacer valer unos intereses que consideran legítimos, pero que atañen a las togas que están juzgando. Ese es el dilema. Decías, Alberto Bullrich, hace un momento que ponen en peligro la democracia, pero quienes defienden la posición de la Corte, porque pese a todo hay quienes defienden la posición de la Corte, dicen que este tipo de controversias entre ejecutivo, legislativo y judicial son los que ponen en riesgo a la democracia. La democracia se pone en riesgo por la corrupción que está imperando dentro de los recintos de justicia. Es ahí donde se pone en riesgo la democracia. La justicia es el principal sostén de la soberanía del Estado. Si esa justicia está menguada, si esa justicia está corta, obviamente hay peligro en la soberanía del Estado. Y esa soberanía del Estado afecta obviamente nuestra democracia. Es un tema muy profundo donde deberían de analizar a los señores ministros, porque esa posición, además de ser poco ética, poco confiable, es jurídicamente inaceptable. ¿Cómo voy a ser yo el que resuelva sobre lo que me interesa? Eso es indigno de cualquier toga.
Es como la gente del Ministerio Público que se quiere investigar a sí mismo, pues que se va a determinar una absoluta inocencia. O el médico que se quiere operar a sí mismo. O el médico que se quiere operar a sí mismo. No hay peor abogado que el abogado en causa propia. Estos peores abogados ahora han salido, que son los ministros de la Corte. Qué mal ejemplo. Mal ejemplo para todos. En este contexto, Alberto, ha empezado a surgir dentro del debate una figura como posible solución a esta dinámica de confrontaciones que se están dando, y se ha hablado de un tribunal constitucional en el cual se señalaba, incluso Paco lo refería en uno de los programas que tenemos en 620, ¿no?, en donde se decía que este Tribunal Constitucional podría tomar exclusivamente el análisis de controversias constitucionales y dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resto de los temas, de tal manera que la Constitución tuviese un tribunal específico, especializado, especial, único, que permitiera el análisis de estas diferendos, para que un tema como este no se viera como una confrontación de poderes, porque yo también ahí tengo un tamiz. Yo creo que aquí lo que se está dando es una confrontación entre una propuesta del Ejecutivo Federal que fue aprobada por el Congreso y algunos jueces, porque yo recuerdo que algunos de los jueces al inicio de esta administración se habían pronunciado por una dinámica de austeridad dentro de la Corte. En fin, ese es otro tema, pero el punto es que pareciera que este tema se empieza a abrir camino en el debate. ¿Tú qué opinas jurídicamente de esto? Un tribunal constitucional sería una solución jurídica aceptable. Porque si ponemos como ejemplo otros países, hemos encontrado que, por ejemplo, en España ha funcionado correctamente este tipo de situación. Incluso en Colombia. En Colombia lo tenemos. No obstante la confronta que hubo en Colombia hace años, ahora está funcionando de manera correcta. Porque es innegable que no pueden ser los ministros los que se juzguen a sí mismos. Tiene que ser una gente ajena, pero no existe nuestro Tribunal Constitucional en este momento. Entonces tenemos que buscar otras opciones que sean afines a lo que se está buscando, que es el avance de México, que es encontrar el México que todos anhelamos, el México que perdimos y que se perdió gracias a la corrupción que imperó en nuestro medio de procuración, impartición, medio político, medio social, en todos los medios. Gracias a esa situación se deterioró mucho la vida jurídica, la vida política de este país. Y se puso en riesgo la democracia. Y está en riesgo, se puso en riesgo la democracia. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alberto, si nos permites, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Continuamos con nuestra conversación con un distinguido jurista en un tema que a mí personalmente, lo comento, Alberto, y lo someto a tu consideración en la mesa, me está preocupando por el sesgo que está tomando. En las redes sociales, por ejemplo, y en las propias notas de los medios de comunicación, se habla de una confrontación de poderes. Y yo creo que es inexacto hablar de una confrontación de poderes. Yo lo que creo que hay es una discusión sobre un tema que está siendo controvertido, una diferencia de opiniones, que tiene una gran apoyo de la sociedad, que es la búsqueda de una austeridad republicana en el ejercicio de la acción pública, llamémoslo así en términos generales, y que fue promovida por el presidente constitucional. Pero lamentablemente este sesgo se está dando como que hay una confrontación de poderes, e incluso se está llegando al extremo de decir que lo que se quiere afectar es el equilibrio de la división de poderes de nuestro régimen constitucional. Eso es falso. Cuestión que me parece particularmente absurda y exagerada. Sin embargo, esto está siendo parte ya, lo veo yo así, y someto esto a tu opinión, como un manejo político. Así es. De lo que debería de ser estrictamente una discusión jurídica. ¿Tú qué opinas al respecto? Definitivamente, aquí está ya infiltrada la situación de carácter político, que eso debe quedar totalmente ajeno a la discusión jurídica, porque con el momento que interviene la política, la justicia sale volando. Aquí la cosa es única, inalterable. ¿Deben o no deben seguir percibiendo los salarios derrochadores que están percibiendo los ministros y los jueces? Ya el ejemplo lo puso López Obrador. A ese ejemplo nos tenemos que ceñir todos los mexicanos si queremos sacar el México adelante. De lo contrario, van a seguir siendo manchadas esas togas por impunidad, por corrupción, por mucha situación. Y a los ministros que no funcionan, bueno, pues habrá que buscar el mecanismo para que se larguen, para que no estén afectando a nuestra justicia. De por sí, afectada por muchos años de corrupción que imperó en el medio de procuración y de impartición de justicia. Y no lo digo yo como abogado, lo dicen colegios de abogados, lo dicen gentes que han tenido contacto con la justicia y que se han visto defraudadas. ¿Por qué? Porque ley no significó más que dinero. El dinero prevaleció en muchas resoluciones de la Corte, en muchas resoluciones de jueces que ahora se dicen afectados en sus intereses económicos. ¿Para qué queremos un ladrón? ¿Para qué queremos un sinvergüenza con una toga que no es afín a lo que México requiere? ¿Y había mecanismos para quitar a estos jueces? Es evidente que el ministro que recibió, que aceptó, que le dio entrada a esta queja de inconstitucionalidad, pues lo hizo con dolo. Definitivamente. Lo hizo con dolo. Entonces, ¿habría una forma de actuar en contra de este ministro? Claro que la hay. Que además está contendiendo para ser presidente de la Corte. Imagínese la Corte en manos de su ministro. Ahí se sigue la tremenda sí, Corte. sí las hay, sí la hay. Y ese mecanismo puede ser un mecanismo que tenga dos aristas. Primero, que se pueda investigar verdaderamente si la conducta que están sosteniendo, que sostuvieron con antelación, fue digna del cargo que detentaron y del cual juraron la aplicación exacta de la ley. Y si se encontrara dentro de esa situación cuestiones de carácter delictivo, eso es más que suficiente, no solo para quitarles el cargo de ministro, sino para ponerlos en prisión. Y aún peor, porque el líder de la mayoría de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, ha señalado desde la semana antepasada que dos ministros, concretamente el que admitió la querella y otro de los contendientes por la presidencia de la Corte, Rebolledo, pues fueron quienes realmente escribieron esa cuestión, y que los senadores lo que hicieron fue apeñanietarse, porque hicieron un copy-paste y lo presentaron como si fuera de ellos, de su autoría. Indigno. Eso es todavía más grave, ¿no? Indigno para la justicia, indigno para México, indigno para las togas que representan la justicia. Y sin embargo, pues esos señores siguen defendiendo una situación ya totalmente indefendible. Que no le busquen, porque en el momento determinado que el pueblo se indigne y que tome riendas dentro de esta situación, las cosas les van a funcionar diferente. Y el pueblo, hay que recordar, es el que da la voluntad soberana a la República. Con respecto a lo que comentaba hace un momento Alberto Pérez Blas,
de la confrontación de que se habla en ciertos medios. El presidente de la República se refirió en el transcurso de la semana, creo que el martes, en su conferencia de prensa de las mañanas, a que esto era muy saludable, ventilar este tipo de diferencias, estos diálogos, a veces duros, pues era saludable para la democracia, porque estos diálogos no se daban antes, y eso lo que reflejaba era, pues habrá que decirlo, no se daban antes por la sumisión. Por la sumisión, exactamente. Definitivamente, por la sumisión. Lo que se pedía el señor sometía presidente era lo que tenía que el hacer Poder Judicial. Y todavía lo vimos hasta hace unos meses, ¿no? Así es. Y lo hemos visto a través de muchos ejemplos. Hay miles de ejemplos en el sentido de las resoluciones que emitieron los ministros, los togados encargados de impartir justicia, ¿no? Entonces esa situación ya no es permisible actualmente en nuestra República. Ahora tenemos que buscar el camino adecuado para que esas togas a futuro ya no sean manchadas. Encontrar verdaderamente jueces probos, que los hay y por mucho, la gran mayoría, pero esos pocos jueces indignos son los que repercuten en toda la situación de confiabilidad de nuestro sistema de procuración y impartición de justicia. Por unos pocos se destruye la credibilidad que existía antes en nuestras instituciones. Tenemos los jueces más honestos que ha tenido la República. ¿Por qué se perdieron? Por la inclusión de tantas recomendaciones, tantas gentes que llegaron a ocupar esos cargos sin tener los méritos suficientes. Como cuotas políticas a los partidos. partidos. Políticas a los partidos, efectivamente. O incluso como protección, ¿no? Porque vimos el caso, por ejemplo, reciente de la nominación del ministro Medina Mora, porque pues es compadre de Enrique Peña Nieto, porque fue jefe en la Procuraduría General de la República del que era entonces consejero jurídico de la presidencia de Peña Nieto, y entonces llega para cubrir las espaldas. Y lo vemos cuando en otra controversia constitucional, la presidencia de la República pide que no se investigue a Enrique Peña Nieto por parte del gobierno de Chihuahua, utilizando recursos públicos además para proteger al individuo, no a la figura institucional. Nuestra Constitución no permite ese tipo de situación. Nuestra Constitución no brinda impunidad a ningún gobernante ni a ningún togado. Nuestra Constitución es muy clara, muy firme en esa situación. ¿Qué es lo que requerimos? Que se aplique verdaderamente la Constitución. ¿Y quiénes la tienen que aplicar? Por los señores que se dicen saber justicia, se dicen saber de juzgar, se dicen saber de investigar. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que nuestro sistema de procuración y impartición de justicia está por los suelos. Pregúntele al pueblo, pregúntele a la gente que ha tenido contacto, necesidad de tener contacto con la justicia, si está de acuerdo con las resoluciones. La mayoría de ellas se cargaron al lado económico, se cargaron al lado del dinero. Porque esta es una corte, perdón Alberto, esta es una corte que fue diseñada en un golpe de Estado técnico por parte de Ernesto Zedillo para defender los intereses del neoliberalismo, ¿no? Así es, y que permitieron esos ministros anteriores el ser desplazados por este sistema de neoliberalismo, y hubo una sumisión al Poder Ejecutivo nuevamente, y nos crearon una mini corte que no ha funcionado para nada. Y una corte que se inauguró admitiendo el latocismo, ¿no? Así es. Que nos cobren intereses sobre intereses. Es una de las situaciones que más se han criticado a los ministros. ¿Cómo es factible que esos fallos incongruentes prevalezcan en la República? Las decisiones de justicia son las decisiones que deben de favorecer a la República, al pueblo, no las decisiones que deben de favorecer a los intereses económicos, no las decisiones que deben de favorecer al dinero. La decisión tiene que traer como consecuencia una utilidad para el pueblo, una utilidad para el justiciable, que es el que está pidiendo justicia. Y ese es un ejemplo, y hay muchos ejemplos. Ahora, hay un tema desde el punto de vista jurídico, Alberto, que también se menciona dentro del debate, y es la característica de que no se puede aplicar retroactivamente, la no retroactividad de la ley. ¿Es factible este esquema que se ha venido comentando en el sentido de que la aplicación de la nueva ley podría funcionar para los que entraran a partir de la fecha en que fue establecido la modificación constitucional, y respetar a los anteriores
en términos de las remuneraciones que ya percibían en ese entonces. ¿Esto es factible jurídicamente? No es factible jurídicamente porque la retroactividad en este caso sí tendría que ser estrictamente aplicada, pero no es factible en el caso en comento por la siguiente circunstancia. Existe un precepto constitucional mediante el cual se ordena constitucionalmente que nadie perciba más salario que el presidente de la República. Esa es la norma que debe ser respetada. ¿Y no fue una reforma que haya dictado el presidente López Obrador? No, definitivamente, es una reforma que viene de añejo. Hasta donde tengo entendido fue Felipe Calderón quien la incluyó en la Constitución. Entonces, esa situación es la que debe de prevalecer. Ahora, si los señores ministros voluntariamente se acogen al nuevo sistema, que eso también es permisible, porque uno puede hacer renuncia expresa del derecho, que sería lo sano, pero a los señores ya los hemos visto que les interesa más el dinero que la ley, o más el dinero, que es lo más triste, que los intereses de México. Eso es repudiable porque en manos de quién estamos, en manos de gente que está defendiendo más el dinero que la ley, cuando tenía que ser en contrario. Si supieran cómo viven los ministros, si supieran, la voz del pueblo los acusa, a los propios ministros. El pueblo se da cuenta de todo, el pueblo no es tonto. Claro que no. Tan no es tonto que nos orilló ahora a tener un gran presidente de la República, a tener a un presidente que está buscando la austeridad para sacar del hoyo en que nos dejaron este país, que no merece lo que padecimos. Definitivamente. Hacemos una pequeña pausa y acompáñenos, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias por continuar con nosotros en este Reporte 10. Platicamos esta noche con Alberto Bullrich. Él forma parte del equipo de MXN Televisión, pero hoy lo buscamos porque, como le decía al principio, es un gran jurista de quien nos interesan siempre sus opiniones. Y hemos hablado mucho, Alberto, de los señores ministros, pero el Poder Judicial también está conformado por magistrados, por jueces, por personal y por bandidos. Pues sí, a eso iba precisamente. No solamente los ministros pecan de corrupción, el sistema judicial está completamente podrido. Lo hemos visto con casos de nepotismo muy frecuentes, prácticamente en todos los juzgados, en todos los tribunales y en la propia corte hay casos de nepotismo condenables. Lo hemos visto con la corrupción
de la venta de los exámenes, lo cual provoca que el que tenga más dinero, no el que tenga más conocimientos o el que sea más justo, acceda a los cargos. Entonces, estamos hablando de una Suprema Corte de Justicia que no ha procurado justicia. Si le preguntamos a la gente si en el país hay justicia, la respuesta la conocemos de antemano. Obviamente no hay justicia. Y todavía tenemos que pagarles a estos individuos, a todos, desde los jueces hasta los magistrados y los ministros, porque salen en televisión los representantes de 30 ciudades a decir que están en contra de la ley de remuneraciones aprobada por la legislatura actual. Y la mayoría de esos jueces, o muchos de esos jueces, que los vimos en toda la República, están plenamente identificados como gente que no tiene o carece de los conocimientos jurídicos suficientes para juzgar. ¿A qué se debe esto? A lo que tratabas, Francisco, en este momento, que es a esa famosa venta de plazas. Esos jueces que compraron los resultados de los exámenes profesionales son jueces indignos. México ahora requiere saber el nombre de esos jueces, porque están juzgando y se sentaron en esa mesa de juzgadores con actos de corrupción. Al haber comprado esos exámenes, el resultado de esos exámenes, ahora son jueces, ahora son magistrados. No, México ahora exige saber quiénes fueron esos jueces y quiénes fueron esos magistrados que compraron, porque son los que estaban presentes ayer en la mayoría de los estados. Son los que dieron la cara para oponerse a la determinación del Poder Ejecutivo, por oponerse a la ley, por oponerse al beneficio de México. Y esto es cuanto al ámbito federal, pero los salarios de los juzgadores ¿son igual de altos en los ámbitos estatales? No son iguales. Entonces, pero el salario en los ámbitos estatales son corruptos porque no ganan mucho. No, al contrario. Tenemos ejemplos de jueces dignísimos, pero dignísimos jueces que han rechazado millones de pesos o hablando concretamente, $1 millón. Jueces que le pusieron, ganando 15,000 pesos al mes, se negaron a percibir $1 millón, dictaron una sentencia condenatoria y no trajo ninguna consecuencia legal. Recurrieron esa sentencia condenatoria a los interesados, se fueron al amparo y pusieron en mano de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 3 magistrados federales ese $1 millón que se negó a percibir el juez Añorbe, siendo juez de Acapulco y percibiendo un salario de 15,000 pesos mensuales. Entonces, no podemos decir que no tenemos jueces honestos. Tenemos jueces muy valientes, muy honestos, a diferencia de los impostores de virilidad que ahora están hablando y que están defendiendo sus gananciales malavidas. Alberto, en este sentido, ¿cuál es la responsabilidad y el papel de la judicatura en relación a tener un sistema de control en la actuación de los jueces? Porque es común que conozcamos de que un juez ampara asesinos confesos, por ejemplo. Lo último que estuvimos viendo, de verdad muy lamentable, fue la acción que se ha venido realizando en donde en flagrancia se detiene a un violador o a un asesino y un juez dictamina las faltas de procedimiento, en fin. La judicatura, ¿cuál es su papel en este sentido? ¿De qué sirve la judicatura? Han faltado ese papel constitucional que les obligaba a investigar a esos jueces, que les obliga a evitar esos actos de corrupción. Pero ¿qué sucede? Pues desgraciadamente se han puesto, no solamente en cuestiones de juzgar, no solamente en cuestiones de donde tiene que ver la ley de por medio. En la adquisición de inmuebles, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura autorizó sobreprecios de inmuebles que fueron adquiridos por el Consejo de la Judicatura a agentes que tenían unos pésimos antecedentes, como fue el caso de la Cámara de Diputados, que metió unas facturas y que ahora vendió un edificio al Consejo de la Judicatura con una sobretasa de millones y millones de pesos. No obstante, que los inquilinos de ese edificio en Avenida Revolución se oponían a esa venta y señalaban concretamente los actos de corrupción de esta persona. O el caso del ministro Cosío, que acaba
de dejar el cargo, en el que le daba protección e impunidad a uno de sus sobrinos que constantemente agredía a la exmujer. Entonces, debe cambiar esa situación totalmente. Deben ser seleccionados jueces probos. La judicatura podríamos concluir que no ha tenido... No ha funcionado, definitivamente no ha funcionado. Porque también hay son juez y parte, ¿no? El presidente, el ministro de la Corte, el ministro presidente, también preside el Consejo de la Judicatura. Cuando debería ser otra instancia, no otra persona. Definitivamente es incongruente todo lo que está sucediendo. Totalmente. Totalmente. Ahí también es juez y parte. Así es, así es. Entonces la Suprema Corte de Justicia y parte. Ni es Suprema ni es Corte de Justicia, es Corte de Justicia y es lo que el pueblo ya se revela seguir persiguiendo. Lamentablemente. Alberto, pues muchas gracias por tu compañía y gracias por tus comentarios. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias. Alberto Pérez Blas, gracias como siempre. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompaña. Lo invitamos para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.